Militar. En nombre del Círculo Militar les doy la bienvenida a nuestra sede del Palacio Paz. En esta ocasión, recibiendo a veteranos de guerra de Malvinas, que siempre es para nosotros un motivo, una ocasión de alto honor, que nos llena de orgullo y emoción en el día de hoy, particularmente para recibir a 4 expositores veteranos de guerra del combate de Monte Longdon, cuya sección del entonces Teniente Castañeda, aquí presente como coronel, se enfrentó en un contraataque cruento que le costó bajas y cuya experiencia heroica vamos a recabar de los testigos presenciales, de los protagonistas de esa noche. Entonces, mi agradecimiento para ellos y para todos ustedes por estar presentes en esta oportunidad. Pero como siempre que recibo a veteranos de guerra de Malvinas, mi coronel le pido un minuto, voy a pedirle a los presentes que por favor levanten la mano los veteranos de guerra de Malvinas, incluido Leandro, que no se oculte. Por favor, bueno, tenemos al coronel Leandro Villegas, coronel mayor, perdón, retirado, y preséntese por favor el otro. Sí. Soldado volante de la División de Ejército Falcón Antonio Emilio, hermano de mi héroe Miguel Ángel Falcón. Gracias por su presentación. Ahora sí, mi coronel, bueno, quedan a su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, para nosotros, veteranos de guerra, es un honor, un privilegio poder estar acá, tenerlos a ustedes, porque como todo veterano de guerra, después de Malvinas nos hemos fijado un objetivo, que es malvinizar, que se conozca verdaderamente lo que ha sucedido allá en 1982. Bueno, los voy a presentar con el grado y cargo que tenían en el año 1982. El cabo Manuel Medina, que era jefe del grupo apoyo de la primera sección de tiradores. El cabo Daniela Rivas, que era el jefe del segundo grupo de la primera sección. Y el soldado clase 62, Gustavo Luzardo, que era el tirador 1 del primer grupo de la primera sección. Bueno, antes de hablar de esa noche del 11 al 12 de junio de 1982, el combate de Monte Longdon, les quiero relatar los días previos y sobre todo la formación de nuestra sección. En el año 1981 yo era subteniente y estaba destinado en el Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal, Salta. Haciendo, el 31 de diciembre del 81, me caso y me sale el pase al Regimiento 7. Y los primeros días de febrero del 82 me presento en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Mi rol de combate fue jefe de la primera sección de la compañía C. Cuando yo llegué, el 60% de la clase 62 ya se había ido de baja. Lo poco que quedaba era nada más que para mantenimiento y entrar de guardia en la unidad. Y lo que se estaba haciendo era el mantenimiento para preparar y recibir la clase 63. En los primeros días de marzo se incorpora a la clase 63 y una vez todo organizado, todo el regimiento marcha a Ezeiza a instruir a estos civiles, convertirlos en soldados. Y el 2 de abril nos encuentran en Ezeiza en la recuperación de las Malvinas. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí el Regimiento 7 vuelve a la unidad y se reorganiza con la clase 62, que en algunos casos recibieron la llamada y algunos se presentaron directamente. Muchos recordarán
que aquella vez, ese 2 de abril fue en Argentina, era una algarabía. Bueno, ¿cuál fue mi preocupación? Se estaba formando una sección con soldados clase 62 que ya se habían ido de baja y no los conocía ni tampoco lo había estudiado el año anterior. Esa era mi preocupación. Y además estaba conociendo recién a los suboficiales, que eran los jefes de grupo. Esa era mi gran preocupación. Iba a un lugar, a un posible conflicto y no conocía a mis soldados. La sección se forma, tenía 4 suboficiales y 40 soldados. Lo primero que hice, como les dije, empecé a conocerlos, a preguntarle. Por supuesto, la mayoría ya tenían su vida hecha, algunos trabajaban, estudiaban, tenían familia, estaban construyendo. Hasta un soldado me preguntó cuándo terminaba todo esto, porque tenía los pasajes para viajar al Mundial del 82 en España. Bueno, todo el tiempo que estuvimos antes de partir fue mi gran preocupación hacer eso, inclusive los cuadros, los suboficiales también hacían lo mismo. Hasta que se formó la sección, se equipó toda y el 14 parte el regimiento a Malvinas, que fue en 2 tandas, de Buenos Aires a Río Gallegos y de Río Gallegos a Puerto Argentino. El día 14 llegó la unidad y marchamos hasta pasando Puerto Argentino, unos 6-7 kilómetros más, y ahí hicimos noche y al día siguiente iniciamos la defensa del regimiento. Bueno, ¿se puede poner? Sí, claro. Gracias. Estos son los dos elementos que se enfrentan en ese 11 y 12 de junio. El regimiento 7, el regimiento es una unidad bicentenaria. Durante toda su vida tuvo, y más en los primeros años, guerras, combates, muchos enfrentamientos, y siempre se lo caracterizó por el valor, el coraje, el heroísmo y el sacrificio, y se lo conoce como el 7 Bravo. El otro es el 3er batallón de paracaidistas, y lo conocen como la máquina Granate. Es un cuerpo de élite y se caracteriza por su agresividad. Como les dije, ya el 14 de abril se organiza el regimiento, y esta era la organización del regimiento. El regimiento de infantería tenía todas estas compañías: la compañía comando, la compañía A, la compañía B, la compañía C y la compañía servicio. Acá, en esta compañía, se encontraba la primera sección, que esta era mi sección. Y tenía agregado una sección de ingenieros y un grupo de ametralladoras 12,7 de la Infantería de Marina. La defensa en las islas estaba dividida en 2. El grupo de la agrupación de ejército litoral y la agrupación de ejército puerto argentino. La agrupación de ejército litoral estaba en San Carlos, Darwin, Pradera del Ganso, Bahía Howard y Bahía Fox. En Puerto Argentino, donde estábamos nosotros, acá está el aeropuerto, Puerto Argentino, y acá están los montes donde más se combatió: Monte London, Dos Hermanas, Monte Harriet, Monte London. Y la defensa estaba organizada de esta manera. En el aeropuerto estaba el regimiento 25, disminuido. ¿Por qué? Porque le habían sacado una compañía y estaba en San Carlos. Primero estuvo en Darwin y en los últimos días de mayo lo mandaron a San Carlos. Al sur, de Puerto Argentino, estaba la compañía B disminuida, porque también le habían sacado una compañía. Perdón, el regimiento 6, que le habían sacado una compañía. Al sur de Puerto Argentino estaba el regimiento 3, en Monte London estaba el batallón de infantería 5, entre Monte London y Monte Harriet estaba el regimiento 4, entre London y Dos Hermanas esa compañía del 6 que la sacaron de acá, y en Monte London estaba el regimiento 7. Perdón.
Todo esto era responsabilidad del Regimiento 7. Ahí está la responsabilidad del Regimiento 7. Eran 14 kilómetros por 4 kilómetros de profundidad. Ahora los voy a llevar a este sector. Cómo estaba organizada la defensa del regimiento con sus secciones. Acá estaba el jefe de regimiento en Guararich, la compañía comando, la compañía servicio, al norte, mirando hacia el norte, la compañía A disminuida, porque tenía una sección en este lugar, que daba frente hacia el este. La compañía C, donde estaba yo, esta era mi sección, hacia el noroeste, también disminuida, porque tenía una sección en este lugar. Y la compañía comando, acá en Monte London, con sus 3 secciones, más una sección de ingenieros, de la compañía de ingenieros 10, que estaba como reserva. Y como reserva del regimiento estaba la sección de exploración. Bueno, ahora les voy a mostrar Monte London, lo que es Monte London, para que se den una idea cómo fue el enfrentamiento, y de noche. Esto es Monte London, visto desde el oeste. El tercer batallón de paracaidistas atacó desde esta dirección para acá. Acá arriba estaba la primera sección, a orden del subteniente Baldini. En este lugar estaba la segunda sección, a orden del sargento primero González. Y en este lugar, la tercera sección del teniente primero Neirotti. El tercer batallón atacó con 2 compañías de infantería, la compañía A y la compañía B, con la compañía C de reserva. Bueno, este es el monte. Miren los callejones. Fueron prácticamente combates de encuentro. Cruzaban una piedra y de golpe se encontraban con el enemigo. Se enfrentaban, fueron cuerpo a cuerpo. La fuerza británica. Voy a hablar nada más le voy a mencionar nada más lo que era el componente terrestre. Porque tenía un componente naval y un componente aéreo. El componente de la fuerza británica, el componente terrestre, estaba organizado de esta manera. Tenía un comandante de las fuerzas terrestres, que era el general Jeremy Moore, y 2 brigadas, la tercera brigada y la quinta. La tercera a orden de Julian Thompson y la quinta del general Anthony Wilson. Esta brigada tenía estos elementos: el segundo batallón y el tercer batallón de paracaidistas, y 3 comandos de Royal Marine, 40, 42 y 45, y un comando logístico de Royal Marine. El segundo y el tercer batallón de paracaidistas fueron los que atacaron los días 11, 12, 13 y 14 al regimiento 7. Esta era la organización del tercer batallón de paracaidistas. Tenía A, B, C, D compañías, tenía una compañía de exploración y una compañía de comando. Bueno, el 21 de mayo se hace el primer desembarco en la zona de San Carlos y desde el 21 hasta el 29 se produjeron los combates y el día 29 ya consolidaron toda la cabeza de playa. Toda la tercera brigada ya había desembarcado y una vez hecho esto, consolidar la cabeza de playa, los británicos inician el avance a Puerto Argentino. La marcha esta para ellos fue muy dura, primero porque habían hundido el Atlantic Empire, que traían muchos helicópteros y que eso estaba previsto, el transporte de estas tropas para acercarse a Puerto Argentino, que no lo tuvieron, por eso se demoraron mucho y además se encontraron en varias oportunidades con las tropas comandos nuestros. Ya entre el 10 y el 11 comenzaron a acercarse a la defensa del puerto argentino y el 11 aproximadamente a las 11, a las 21 horas, 21:30, inician el ataque. Y atacan el comando 42, Monte Harriet, el comando 45, Monte Dos Hermanas, y el tercer batallón de paracaidistas, Monte London. Vamos a este sector. Acá está Monte London, acá están las 3 secciones, el tercer batallón de paracaidistas. Como les dije, a las 21:30 horas inician el ataque con 2 compañías en primera línea y una compañía de reserva. El ataque fue violento,
se pierde la sorpresa en los británicos porque un cabo pisa una mina y ahí se pierde la sorpresa. Y el tema es que ya habían cruzado bastante los británicos ese sector y cuando se produce el combate se produce lo que dije al principio, casi cuerpo a cuerpo. Fue muy violento. Yo me encontraba en este lugar y lo que hice fue salir de mi posición con mi radiooperador y a partir justo del momento en que empieza a producirse el combate acá arriba en el Monte London, empiezan a bombardear la artillería enemiga todo el sector de mi sección y los alrededores de Monte London. A ellos lo llamo por radio a mi jefe de compañía y le doy la novedad que mi sección estaba siendo batida por la artillería. Es lo único que me dijo, bueno, manténgase en el lugar, otra cosa no podíamos hacer. Bueno, Monte London era un infierno, se veía luces, se notaba la artillería que caía, bengalas y además los proyectiles trazantes que iban iluminando la trayectoria, se notaban que se tiraban desde muy cerca. Se escuchaban gritos, gente herida, órdenes que se perdían y se trataban de resistir acá en este sector. La sección del subteniente Baldini era duró bastante. Una compañía lo estaba atacando y el segundo jefe, que se encontraba por este lugar, le ordena a la sección de ingenieros que efectuara un contraataque por el sur de Monte London. El ataque fue en un primer momento efectivo porque logró frenar el avance inglés, pero hasta ahí, no podía resistir mucho. Pasaban las horas y yo continuaba en ese lugar y suena en un momento la radio, era mi jefe de compañía, y mi jefe de compañía me dice, Castañeda, con su sección tiene que ir a Monte London a reforzar la compañía. Ustedes ven, yo estaba en este lugar y de acá al pie de Monte London había más o menos 2 kilómetros y después había que subir. Gustavo, ¿querés decir lo que estaba en ese lugar? Sí. Bueno, buenas noches. Les agradezco, igual que Raúl, mantener viva esta historia. Es un día para mí importante, estoy con 3 personas que la verdad vi combatir y dar el ejemplo en el monte, así que yo estoy muy contento. No es muy común que estemos los 4 juntos, pero bueno, por los 40 años, ojalá que se pueda mantener. Sé que hay varios historiadores y en general, si hay alguna repregunta que quieren hacer de algo que yo digo, por favor, porque hay cosas que las van a escuchar, quizás no lo hayan escuchado nunca y por ahí queda a destiempo de lo que estamos hablando. Así que les pido que me pregunten todo lo que ustedes quieran. Sí, esa noche cuando lo que dice Raúl, hasta cierta hora era más o menos lo cotidiano. Llegó un momento que era bombas, bengalas, los trazantes. Y bueno, a mí me tocó estar de guardia todo ese tiempo que duró, porque, como dijo acá el primo hermano de Falcón, chaqueño, ellos conocían, yo en mi grupo éramos 4, un chaqueño, un misionero, una persona que también era del interior de la provincia, y el único que no conocía una oveja de cerca era yo. Entonces me lo hicieron fácil para poder. Entonces mientras ellos esa noche en el pozo cocinaban unos matambritos de la ilusión, como los bautizamos, porque no tenían nada adentro, estaban envueltos de nada. Eso era lo que nosotros llevábamos después para hacer algunos trueques. Yo le iba contando a ellos.
¿Y por qué yo estaba afuera? Porque no sabía hacer lo que se hacían ellos, o sea, no era porque, ni castigado ni nada, ¿eh? Gracias a ellos que me lo hicieron fácil durante, que conocían lo que era carnear, agarrar una oveja, que yo nunca había hecho eso, así que yo estaba afuera y les iba contando, le digo, algo raro pasa. Era como si fuera un relato de una película, algo pasa allá afuera, muchas bombas, muchas... Bueno, hasta que y me iban pasando un pedacito de carne, que el misionero Juan Ledesma fue el que me salva la vida a mí, que es el único que quedó vivo de los o sea, él y yo, los otros dos, lamentablemente fallecieron, uno en la guerra y otro en la posguerra. Cocinaba, no respetando las órdenes que nos daba acá el teniente Castañeda de no ir al pueblo. Nosotros teníamos JP1, por eso ahí vienen las preguntas, porque si no parece raro que uno cocine dentro de un pozo. O sea, la habían diseñado ellos, acostumbrados a estar en el monte, porque era chaqueño, era lachero. Entonces hicieron una cocinita con JP1 y como si fuera un calentadorcito, con una chimenea, y ahí hacíamos el... De ahí salimos al rato cuando nos vienen a avisar, nos dicen que levantemos al personal, me toca decir, bueno, listo, y vamos. Por mi puesto de combate, que ser el tirador 1 del primer grupo en la primera sección, la historia así lo quiso, que haya tenido algunas vivencias únicas por mi puesto de combate. Así que, si ven que hay algo que no les suena, por favor pregúntenmelo porque cabe la situación. El monte es muy desigual, de repente uno pasó por el mismo lugar, como pasó a nosotros, de repente uno puede contar que estuvo abajo, que estuvo arriba, en el mismo noche estuvimos en distintos lugares, arriba, abajo, porque así lo demandaba la situación. Bueno, y ahí nos encolumnamos atrás de los... Bueno, acá Daniel en ese momento parecía que tenía, era el suboficial que parecía que tenía 15 años. Yo cuando lo vi, es verdad, era así, parecía un modelo, pero era chiquitito y de 15 años. Pero bueno, después... Gracias por las palabras. No, simplemente, después seguramente el teniente va a seguir avanzando. Durante el periodo ese que esperábamos al enemigo era juntarnos con los soldados y afianzar un vínculo. Y ese vínculo se trató de empezar a tutearnos entre todos. Nos permitió el teniente de ese momento, se pueden tutear y siempre y cuando no se falten al respeto y se sigan respetando las jerarquías. Y fue de tal forma, porque estábamos en un lugar complejo, no nos llegaba comida ni de una compañía, de la cocina, ni de la otra. En un momento nos llegaron a tirar con los tergopoles unas raciones frías, y con eso los últimos días antes de llegar al combate, que era ya difícil el traslado. Después el 21 ya se complicó después el 1 de mayo, el primer ataque aéreo, se empezó a complicar. Así que esta sección afianzó un vínculo que por ahí no van a escuchar de otros relatos de otros veteranos de guerra, que fue el hecho de afianzar y hermanarnos casi antes de entrar en combate. Ese vínculo, después más adelante lo vamos a seguir sosteniendo. Bueno, me llama el jefe de compañía, me ordena que tenía que ir con toda la sección a Monte London, tomar contacto con el segundo jefe, y me dice que reforzar la compañía y previo a tomar contacto con el segundo jefe. Reúno a los jefes de grupo, les digo que les doy la nueva orden y que en 10 minutos tuviera toda la sección conmigo. A los 10 minutos, después de una arenga que les hago, iniciamos la marcha hacia Monte London. Como les dije, acá se continuaba batiendo la zona, así que cada vez que escuchábamos el zumbido de un proyectil que se acercaba, lo primero que hacíamos era tirarnos cuerpo tierra. Era oscuro, así que cada uno caía en los charcos de agua, en barro, en una piedra. Era muy, muy dificultoso. Y así fue durante todo el trayecto, eran casi 2 kilómetros, tardamos casi como 1 hora en llegar al pie de Monte London.
Cuando estoy llegando, había un suboficial, el cabo Infante, que estaba con un mortero, me ve y me grita: ¿alto quién vive? Le digo: teniente Castañeda. Él me dice: señal de reconocimiento. Le doy la señal de reconocimiento y me dice: avance. Avanzo unos metros y me dice: alto, nombre del jefe de regimiento. Le doy el nombre del jefe de regimiento. Avance. Camino unos pasos más y me dice: alto, nombre del segundo jefe de regimiento. Y ahí lo mandé al diablo. Le dije: soy yo, Infante, soy teniente Castañeda, vengo con una sección. Y bueno, él me agarró y me abrazó ahí porque no podía creer que estaba llegando refuerzo para ellos. Y bueno, lo primero que hice cuando hablé con él, le dije: bueno, por favor, deme un guía, un soldado guía, porque yo no conocía el terreno. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvimos acá. En ningún momento conocimos el Monte London, no conocía nada. Entonces, me da un soldado y empezamos a avanzar hacia arriba para tomar contacto con el segundo jefe. El tema que había que entrar por esos callejones que les mostré recién en la foto, y que por estos lugares tiraban las ametralladoras que habían tomado las posiciones de la primera sección, que estaban arriba de todo. Desde ahí arriba tiraban con las ametralladoras por los callejones permanentemente. Así que nosotros avanzábamos muy lentamente, pegados a las piedras, los proyectiles nos pasaban muy cerca, y como le dije, eran trazantes, y se veía toda la trayectoria, se iluminaba toda la trayectoria. Pasaban muy cerca nuestro, si no pegaban en la turba o pegaban en las piedras. Las piedras se hacían esquirlas, nos pegaban en la cara. A veces nos tocábamos, pero si estábamos heridos. Y eso nos demoraba mucho. Lo que pasaba era que tiraba unos minutos, dejaba de tirar y seguía tirando hacia otros lados. Eso nos permitía a nosotros avanzar. Y así también, el avance fue muy, muy lento hasta lograr llegar a donde estaba el segundo jefe del regimiento. En ese lugar, el segundo jefe me dice, me lleva a su búnker y con el sable de bayoneta me dibuja en la tierra cómo estaba organizada la defensa en Monte London. Ahí yo le pregunto qué sabía de la primera sección y él me dice que hace horas que no tenemos noticia del subteniente Valdivia. A todo esto él tenía una radio y se escuchaban voces inglesas y él ahí me dice: están hablando de la radio del subteniente Valdivia. Ahí en ese momento el segundo jefe de regimiento me ordena a mí avanzar, contraatacar y recuperar las posiciones del subteniente Valdivia. A todo esto, imagínense, yo no tenía noción, no tenía conocimiento de qué había enfrente. Si no tenía ni idea de lo que había enfrente, con qué nos estábamos enfrentando. Yo lo primero que le pregunto al segundo jefe de regimiento, le digo: mi mayor, yo solo voy a hacer esta operación. Él me dice: no, a su izquierda va a estar una sección, la del teniente primero Neirotti, y a su derecha la del sargento primero González, la segunda y tercera sección. Bueno, iniciamos el avance. Él me dice ahí, por el único lugar donde puede subir es por este lugar, y me señala de nuevo el callejón. Y otra vez nos metimos al callejón y las ametralladoras seguían molestando, no nos permitía avanzar. Entonces ahí yo le ordené al jefe del grupo, apoyo, al cabo Medina, que efectuara un disparo y pusiera fuera de combate a la ametralladora. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto que estar con ustedes y el honor de estar con esta gente. Bueno, ¿qué les puedo contar? Subir al Monte London, nosotros teníamos todo un frente llano, ¿no? Nosotros teníamos todos unas planicies, a lo sumo con arbolitos, y nos ordenan subir al monte. El monte está lleno de piedras, de pozos, y fue difícil. En el monte se vivía un 24 de diciembre, 12 de la noche, que brindamos y salen, ¿no?
a tirar cohetes, bueno, algo así se vivía, era lo del Monte London, se imaginan, ¿no? Era durísimo. Y destaco que el avance era metro a metro, piedra por piedra, había que cuidarse, era increíble esos llamados chicos de la guerra, ¿no? Ese nombre que les pusieron, pero nosotros tuvimos leones alrededor nuestro. Nosotros tuvimos leones y reitero lo que decía Daniel, se establece un vínculo tan especial en esos días de pozo, y que falta la familia, que falta el amigo, que falta el papá, la mamá, los hermanos, la comida, el hambre, el frío, es algo único. Y bueno, así conformamos un equipo especial, ¿no? Una sección especial, y hicimos lo que hicimos nosotros, los jefes de grupo, el teniente, creo que por el espíritu de cuerpo que tenían esos chicos, ¿viste? Nosotros solos no hubiésemos logrado eso, sin ese apoyo de corazón, de puro bravo. Y subimos al monte, ese callejón era impasable, porque ellos habían logrado tirar a una altura especial como de 40, 50 centímetros, que, ¿viste?, te agarraba al medio, ahí lo único que había que arrastrarse. Y llego a un lugar que ya no nos permitía avanzar más, porque la ametralladora la teníamos como a 50 o 70 metros más o menos, y tiraban en varias direcciones, ¿no? Y tirar, ellos ponían una banda, liquidaban esa banda y ya ponían otra, y era impresionante. Entonces yo con mi cañón de 90 lo cargo, lo parapeto arriba de una piedra, lo pongo en el hombro, y claro, me habrán visto ellos cuando yo estaba noche cerrada, noche oscura. Yo esperaba que ellos tiren para ver desde dónde partían las trazantes, para yo hacer puntería ahí. Me habrán visto, me vieron antes, ¿sí? En ese momento se le baja. Yo en algunas charlas digo, se me cae el casco y se malinterpreta, ¿no? Se me baja, se me cae arriba de los ojos. Cuando yo me levanto el casco, me encuentro con una ráfaga de ametralladora, de esas trazantes. Una de esas trazantes me perfora el dedo, me roza me perfora el casco, la chapa del casco, me perfora el otro casco de fibra plástica y me corta ese famoso panoca que nosotros teníamos para el frío, me lo corta. Pero esto me doy cuenta yo después, mucho después. Me saco el tiro acá, me refiero, ¿no? El tiro acá. Siento la mano mojada, me saco el guante, me lo vendo, vuelvo a ubicar el cañón. Y en ese momento, cuando lo tenía para disparar, yo acciono el mecanismo de disparo, no disparaba. Por el frío, la helada, se congela, eso tiene un sistema de cable y cubrecable, que es como el freno de la bicicleta, para que más o menos se den una idea. Bueno, y gracias a Dios me habían enseñado, el mecánico armero que teníamos en la unidad, cómo se hacía, se tenía que percutar, pero se tenía que desactivar primero ese mecanismo de cable y cubrecable, se lo tenía que sacar. Y me vuelvo a poner ya herido, vendado, lo vuelvo a poner al cañón en esa dirección y vuelvo a esperar que ellos tiren. Y ellos teóricamente habían pensado que me pusieron fuera de combate. En ese momento estaban tirando para otro lado. Y en un momento dado, yo con la bayoneta que me habían enseñado a percutarlo, el cañón apoyado sobre la piedra, la roca, lo percuto apenas ellos tiraron con la ametralladora.
y ahí les pegó. Les pegó un silencio atroz porque es de 50, 70 metros y le había producido 5 bajas. Habían tenido un lanzamisiles, que no me acuerdo, Blockpie me parece, no, un Milan, un equipo Milan y una ametralladora, así que le produjo las 5 bajas. Eso nos permitió rearmarnos nosotros, volver a ponernos y tratar de avanzar un poco más. Pero esto llevó tiempo, chicos, esto llevó una hora y media ahí dando vueltas. Entre todo eso que les contamos, las bengalas, los misiles, los cohetes, perdón, el bombardeo naval que nos ponían ahí, fue bueno, fue lindo. Sí. Bueno. Bueno, como decía Manuel, gracias a eso pudimos avanzar mucho más rápido, ya no teníamos ninguna resistencia y hasta llegar a un lugar donde me encontré con un suboficial y ahí él me dice, de acá para adelante no queda nada, me dice, de acá para adelante fue todo el combate. Y faltaban aproximadamente para llegar a la cresta, es decir, donde estaba la sección, esa primera sección, me faltaban aproximadamente unos 150 metros, 150 metros. Junto con el suboficial estaban las ametralladoras de la Infantería Marina, el grupo de ametralladoras, y lo que hacemos ahí, justo yo me encuentro también con, armo la sección y empezamos a avanzar hacia adelante. Es decir, ya que no nos habían descubierto todavía, decidí avanzar y empezamos a avanzar cuerpo a tierra, arrastrándonos hacia adelante. Nos empezamos a adelantarnos, faltando más o menos unos 50 metros antes de llegar a la cresta, y si no nos habían visto, además en ese momento no había combate. Durante todo ese trayecto, recuerdo que mientras lo estábamos arrastrando, se notaba que había sido el combate, porque habían soldados ingleses y nuestros también. Y hubo un momento en que yo escucho uno que se estaba quejando, era un soldado nuestro de la compañía B, que estaba boca abajo. Yo lo doy vuelta y pongo el brazo, la cabeza en mi brazo, y el soldado me dice, mi teniente, estos 2 soldados los maté yo. Y los miro y había 2 soldados ingleses que estaban muertos al lado de él. Y lo vuelvo a mirar y habían muerto. Bueno, lo dejamos, seguimos avanzando y, como les dije, faltando unos 50 metros encuentro una hilera de piedras justo, faltando 50 metros. ¿Qué es lo que hice? Puse toda la sección atrás de esas piedras que me venía bárbaro para poder cubrirnos. Pero como no podía tener toda la sección en línea, le dije al jefe del primer grupo que bajara unos 50 metros y después subiera y que atacara el flanco de las posiciones. Y así lo hicimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando está avanzando el grupo se choca con una patrulla inglesa y la primera reacción del jefe del grupo le dice ¡ay! Y uno de los ingleses que venía en otra patrulla le dice hola, le dice hola. Y el jefe del grupo ordena fuego libre. Y ahí pone fuera de combate a toda esa patrulla, que él me dijo que eran alrededor de 10-15 hombres. ¿Qué es lo que pasa? Él avanza y ahí nomás reacciona el resto de los británicos que estaban ahí, logra llegar parte a un sector de esa sección que teníamos que tomar nosotros. ¿Vos estuviste ahí? El soldado estuvo en ese lugar. Logra tomar esa parte de la posición del subteniente Martín. Bueno, hay cosas interesantes que tengo que decir antes de seguir. Por ejemplo, Manuel, cuando le hieren, cae al pozo, o sea, la piedra que lo estaba cubriendo. Al lado estaba Ledesma,
y con la mano ensangrentada dijo, uy, me dieron, y se vendó y siguió tirando. Eso para mí era un acto importante para poder seguir de una persona que estaba impartiendo órdenes. Fue una de las primeras cosas que me choqueó. Primero, cuando Raúl hace el avance, por el puesto de combate tirador 1, venía el jefe, venía. Y quiero aclarar esto, que no era por ser el mejor el puesto ese. La historia dice lo contrario. Yo estaba castigado en ese lugar. No era por ser el mejor, el uno era el uno, porque el que armó el grupo quiso que así sea. Después les cuento qué pasó. Cuando llegamos al lugar de donde Raúl se encuentra... No, primero quiero decir con lo del Cabo Infante, que hace 40 años quise verlo en el 7 y no se había ido. Después que él se identifica y avanzamos, cuando avanzamos el Cabo Infante, que era el cabo de otra compañía, yo lo había visto 2 o 3 veces, nada más, sigue tirando con su mortero y dice, avancen que vienen gritando del miedo. Eso me quedó para toda la vida. O sea, esa frase dijo, avancen que vienen gritando del miedo. Claro, venían gritando, sí, si era del miedo, de una táctica de combate, pero venían, se escuchaban. En un momento Raúl se encuentra con el jefe que le da la orden, que era el mayor Carrizo, que le da las... Yo como era paradito ahí escuchando, escucho que dice, teniente, el mejor lugar es ese. ¿Me puedes poner la foto de...? Mirá. Bueno, esto multiplíquenlo, háganlo bien cerquita, es un infierno, así como le digo. Y yo digo, si ese es el mejor lugar, ¿cómo será el peor? Digo, pero yo les dije, no paso ni loco por acá. Bueno, se levantaron, me acuerdo que hicieron así. Raúl dijo columnarse. Y ahí empezó lo que hoy estamos contando, la historia, que así dicen los ingleses, que yo fui interrogado por ellos, hubo un acuerdo en la década del 90, y vine a Buenos Aires, a la embajada, estuve todo un día declarando con ellos, y después vinieron a mi pueblo, querían ver si verdaderamente la historia era el que la estaba contando, ¿no? Eso me supongo yo, porque son muy formales ellos. Así que, y me preguntaban mucho sobre lo que hablaban ellos. Cómo habíamos avanzado, cuántos éramos, o sea, les interesaba el combate, así que terminamos casi amigos, porque después nos seguimos hablando. Bueno, y ahí, cuando avanzamos por ese camino, adelante estaba el cabo Mamaní, que era mi jefe de grupo, un salterio divino. Nosotros lo incluíamos en ese pozo que yo les digo, era un pozo de 5. Nosotros teníamos pozos individuales de 1, porque cubríamos un frente de combate. Por el frío habíamos hecho 1 de 2. Mi compañero era Miguel Falcón. El compañero de Juan Ledesma era Maldonado Luis. Julio estaba en un pozo. Entonces hicimos un pozo grande donde le incluimos a Cabo Mamaní. Que le decíamos Julio, no le decíamos Cabo, imagínense, ya traemos Julio, que cuando nos enojamos, bueno, pero era una cosa afectiva, ¿no? Bueno, ¿querés seguir? Bueno, cuando llega, ok, estaba en esa Mamaní adelante. Te voy a contar con el tema de camaradería de esta gente que no tiene precio. El misionero Juan Ledesma tenía un FAP, y a Pato Carballido, que en la misma escuela estudiamos, no en la misma división, sino en la misma escuela, que era un divino, excelente, más bueno, impresionante. Tenía una PAM. Una PAM nomás parecía una máquina de frío. Para semejante combate, yo no lo interpreté en ese momento así. El misionero sí. Agarró su fusil de la punta y le tiraba los talones para que se quede. Miren qué tipo, estoy hablando, es el misionero. Pato, esto siguió.
Nosotros nos retrasamos un poco, ellos se encuentran en ese lugar, nosotros nos agarramos por este. Ahí muere Carballido y ahora le dejo, se retiraron con todo lo que tenían. Nosotros estábamos a la altura y ellos estaban abajo como reorganizándose, ¿no? Lo topamos con ellos. Y bueno, decisión del cabo y de los soldados que tenían adelante, que fueron los que tuvieron el primer enfrentamiento, fueron, no sé, todos. Así que, bueno, estamos acá porque queremos recordar esos momentos históricos, ¿no? Por eso le digo, si no les queda algo, una cosa que contó Raúl, ese soldado mismo, que en este mismo lugar, cuando Pedemonte me dijo que era yo, que se acordaba que era mi nombre, ese soldado hace del año 19, ¿no? Porque viste la vos. Bueno, Pedemonte era un soldado que cuando yo, juntamente con Maldonado y Ledesma, estábamos haciendo el de Torniquete, a ese mismo soldado, las mismas palabras, y ahí es el fusil que agarramos. O sea, los lugares que pasamos los mismos y en un momento alto y en un momento bajo, porque el terreno era muy abrupto. Y si él no lo conocía, nosotros lo conocíamos un poco más porque era un camino que cortábamos para ir a buscar nuestras ovejas. Que nosotros teníamos una provisión interesante de ovejas. Sí, así es. Sí, bueno. Pastores. Es una realidad. Menos mal que estaba con ellos, porque yo la verdad que por eso digo que agradezco que me hicieron pasar barato y cómodamente. Raúl, contate el día que viniste y me descubriste con... Porque no, bueno, vaya. No terminamos mal con eso. Bueno, acá Gustavo mencionó a Carballido. El soldado Carballido, los días previos al combate, un día yo estando en mi posición, viene uno de los soldados y me dice, mi teniente, el soldado Carballido está yendo por las posiciones y está diciendo que no vayamos a Puerto Argentino porque no sirve para nada todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Hablé con él, nos fuimos hablando y él me decía, mire, mi teniente, yo no quiero saber nada, no quiero ir a Puerto Argentino porque esto no sirve para nada, no quiero saber absolutamente nada. Y fíjense en lo que es el hombre, ¿no? Hoy un día puede decir, yo me animo a todo, estando sentado tomando un café, y en el momento más duro salir corriendo. Él, todo lo contrario. No quería saber absolutamente nada. Y fue el primer hombre de la sección que muere. Muere le tiraron con un lanzagranada al ojo y le pegan en las piernas. Y ahí muere él, junto con el soldado Víctor Rodríguez. Yo veo lo que sucede y ahí veo que caen todos y y al ratito lo primero que pensé que habían matado todo el grupo, eran 10 y no, vi que se empezaron a arrastrar hasta ocupar la posición donde estábamos el resto de la sección. Y bueno, ahí enseguida el cabo, el suboficial jefe de grupo, el cabo Mamani, me mandó una estafeta dándome la novedad que había muerto 2 soldados, Carballido y Rodríguez, y que había perdido un soldado evangelista, que después me enteré que había caído prisionero. Y el resto estaban todos heridos, el jefe de grupo, el cabo y todos los soldados heridos. Bueno, lo extraño de ese momento, en que no pasó absolutamente nada. Nosotros nos quedamos en ese lugar, en esas piedras, atrás de esas piedras, adelante no había combate, no había nada, un silencio sepulcral, hasta que a los 20 minutos aproximadamente observamos que se levantaron de las posiciones. Previo a esto se escuchaban ruido ahí en la cresta, se veía la silueta de los británicos caminando de un lado al otro, se escuchaban voces. Ya les digo, estábamos a 50 metros nada más. Y de golpe se levantan todos y empiezan a avanzar hacia donde estábamos nosotros. Y estaba toda la sección, teníamos 2 ametralladoras nosotros, y teníamos las balas unidas. Al lado mío estaba el soldado Bemba, que era el jefe,
yo era apuntador de una de las pajas. Y yo ordeno que iba a ordenar el fuego libre. Y así empezaron a avanzar, les digo que eran un centenar de británicos. Por eso yo siempre digo cada vez que hay una charla que es mentira que murieron 23, 24 hombres, que ellos oficialmente dicen, no, en ese avance que eran, ya les digo, un centenar, y faltando unos 15 o 20 metros ordené fuego libre, el soldado que estaba con la ametralladora al lado mío se levantó y desde la cadera empezó a tirar. Desde la cadera empezó a tirar, insultando de un lado al otro, y cayeron muchísimos. Yo ahora les voy a pasar un video y ahí lo dicen ellos. Y ¿qué es lo que hacen? Los que quedan se arrastran y se vuelven a ocupar las posiciones de donde estaban ocupando, de la sección de Valdivia. Y a partir de ahí se empieza a producir un combate a 50 metros. Tal es así que nos insultábamos. Nosotros nos insultábamos a ellos y ellos nos insultaban a nosotros. Y la característica de ellos era que un gran volumen de fuego, permanente, no podíamos asomar la cabeza. Un gran volumen de fuego y era permanente. Todo lo contrario a lo que nos enseñan a nosotros de chiquitos, que es racionalizar la munición. Es decir, cuando se tira un blanco. Algo. No, ellos no, tiran permanentemente. Y así empezamos a resistir, ellos no podían avanzar. Sí, mi coronel iba a preguntarle si ese avance de los ingleses, a qué aire de marcha fue y si la apertura de fuego de ustedes fue para ellos sorpresiva. Iban caminando paso gentil, es decir, ni siquiera ellos estaban, es mi impresión, yo creo que ellos estaban convencidos que lo que había, el enfrentamiento que tuvo con el primer grupo ese de mi sección era lo último que quedaba. Porque se levantaron caminando, y empezaron a caminar y todos eran, yo creo que una compañía. Y avanzaban hacia donde estábamos nosotros. Pero sin cubrirse, sin nada, venían caminando. Lo confiado que estaban. Después hay uno que yo les voy a leer, uno de los que dice, creo que es un sargento, un capitán, pero ellos estaban convencidos que nosotros nos íbamos a ir rápidamente, el primer tiro íbamos a salir corriendo, y todo lo contrario. ¿Y qué era lo otro que me dijo? Si la apertura de fuego suya fue sorpresiva, veo que sí. Sí, sorpresiva. No reaccionaron, se tiraron cuerpo y se arrastraron para atrás. Inclusive dejaron heridos, que después, durante el combate, los fueron retirando. ¿No? Sí, los fueron retirando. Ya les digo, eran 50 metros. Pero sí, por supuesto, entre las piedras, lo hacían. Y con respecto a las órdenes que usted tenía que impartir, ¿tenía equipos de radio o ya no tenían más? Hay algo que no comenté. Cuando nosotros íbamos avanzando desde las posiciones al pie del Monte London, el jefe de compañía me había dicho que lo llamara por radio para darle las novedades de mi avance. Y fue lo peor que pude hacer. Prendí la radio, llamé y me tiraron con toda la artillería tirada en la zona. Así que a partir de ahí apagué y nunca más. Y durante el combate lo que hice fue... ¿Y las órdenes que impartían? Las órdenes que impartía en combate eran con unos estafetas. Una vez, y iban, les digo, imagínense, en pleno combate, se iban arrastrando, saltando las piedras, los tiros pasaban cerca y nunca me fallaron. Iban de un lado al otro. Y estafeta. Sí, y los soldados no fallaron nunca fallaron. Sí. Una consulta, para ubicarnos en el mapa, lo que se conoce como la olla de Baldini, ¿sí? Sí. ¿A cuánta distancia estaban ustedes de ahí? Estábamos ahí casi. Era ya casi en ahí. Sí, estábamos ahí. Sí. Yo le digo, yo no lo vi. No lo llegué a ver ahí. Cuando íbamos avanzando y encontrábamos británicos y los de la compañía B, no. Claro, eso es casi ya la cima. Porque... Sí, ya estábamos muy cerca. Ya le digo, estábamos muy cerca, muy cerca. Y ¿había otra pregunta? Bueno, como les dije, no pudieron seguir avanzando, nosotros resistíamos y
hay un momento que lo llamo a un soldado, el soldado Gasco Peralta, que era de la sección de apoyo, y le digo que se vaya para atrás y que lo vaya a ver al segundo jefe y le diga que estábamos resistiendo, que necesitaban refuerzo. Bueno, él, les repito, imagínense la lluvia de balas que pasaban permanentemente, y además recibíamos fuego de artillería. Ellos tenían unos observadores adelantados, artilleros junto con ellos, junto con los soldados que tiraban desde el frente. Los proyectiles caían de nuestro lado. Y la artillería tiraba de 15 kilómetros de atrás. Y bueno, el Gasco Peralta se va para atrás, tirando su cuerpo a tierra, respondiéndose a todas las piedras. En un momento lo veo que cae, y pensé que lo habían herido o matado, pero no, se levantó y siguió corriendo hasta desaparecer entre la humareda. Bueno, se siguió combatiendo, y al cabo de 20 minutos viene él y me dice: mi teniente, no encontré a nadie atrás. Bueno, mala noticia, lo mandé a su puesto y continuamos. Yo después me enteré con el tiempo que cuando cae, un tiro le sacó media oreja. Y sin embargo él se fue y volvió. Y no me dijo absolutamente, estaba herido y volvió cuando se podía haber ido. No, se volvió, me dio la novedad y continuó combatiendo. Más le digo, después, como la hora, lo volví a mandar. Y fue y volvió. Resistíamos, y hay un momento en que miro hacia mi izquierda y lo veo al soldado Falcón, que se levanta y empieza a tirar desde la cadera. Y yo le gritaba que se cubriera, y no me escuchaba por el ambiente, el combate, la munición, las bombas, no se escuchaba el humo. Y seguía tirando, y pasó lo que tenía que pasar. Le pegan, y cuando está cayendo, el fusil, él cae arrodillado, y cuando va para adelante, el cañón del fusil se clava en la tierra y queda arrodillado. Y ahí Gustavo lo agarra y lo acuesta. ¿Puedes contarlo? Sí, sí. La historia. Sí. Bueno, Miguel era mi compañero de pozo, como les comenté. Nunca supimos qué pasó. Yo creo que la conclusión puede ser que vio que en ese momento dejó de tirar una de las ametralladoras fuerte que estaba tirando, y buscó una manera de tener mejor vista. Nosotros éramos medio cuerpo a tierra, atrás de unas piedras, mandó a la orilla a la izquierda, mi puesto, Miguel, y más para la derecha, Misionero Ledesma. Y siempre pensamos eso, creemos que él dijo: ahora lo voy a jugar, porque si hubo un segundo, era una nube igual de bala, pero mermó. Hizo exacto de rojo, como dice Raúl, y bueno, murió en el acto, por supuesto, ¿no? Nosotros, que éramos 4, habíamos hecho un pacto, que eso fue una idea mía, yo escribo y se escribía en ese momento, de hacer una carta para nuestros familiares. No, me decían, no, hasta que yo tanto insistí que era aceptable. Hicimos 4 cartas. Y bueno, y yo, la melancolía, vamos a poner en el bolsillo izquierdo de la camisa, abajo, nosotros teníamos camisa, chaleco, casaca, o sea que bien pegadito al corazón. Bueno, hicimos un pacto de caballeros y decía: no te olvides que quizás las 4 decían lo mismo. Esa se la pusimos nosotros. Yo era el escritor frustrado, pero no te olvides que quizás yo morí por defender tu vida. Me entrega esta carta a la persona destinataria. Cuando le digo a Raúl que saco las pertenencias que tenía, buscando la carta no apareció. Ledesma también fue herido. En el hospital nos juntamos y decimos: ¿qué pasó? Y ahí me cuentan la historia. Hicimos un pacto los 3, que no teníamos nada a vos, porque yo era que jodía de la carta, porque ¿te acuerdas la noche anterior que habíamos ido a la avanzada, que había un frío bárbaro y prendimos? Usó su carta para prender la leña. O sea, qué tipo que... Después la hago, no le digas nada a Gustavo, dijo, no le digas
decía nada, después y usó su carta para, sí que son esos gestos, actos de amor que tenía el chechaqueño. Y bueno, así, está cuidando las islas. Bueno, pasamos las horas, nosotros seguíamos resistiendo, la munición se estaba consumiendo. Hay un momento en que uno de los soldados se van para atrás y vuelve con un cajón de munición. Eso nos permitió durar un poco más, mientras algunos llenaban los cargadores y el resto mantenía el fuego. Al cabo de, ya eran alrededor de las 4 de la mañana, vuelvo a mandar a Casco Peralta para atrás, a decir, y le digo que lo busque el segundo jefe y le diga que estábamos resistiendo, que nos estábamos buscando sin munición y que necesitábamos refuerzo. Vuelve para atrás, cuando regresa me vuelve a decir mi teniente, no, atrás no encontró a nadie. Continuamos en el lugar, se estaba haciendo de día, la munición se estaba acabando, hay un momento en que miré hacia un costado y había 2 soldados que habían colocado la bayoneta. Es decir, se habían quedado sin munición, pero estaban decididos a quedarse. Es decir, sabiendo que no íbamos a tener posibilidades de nada, estaban colocando la bayoneta en el fusil, decididos a combatir cuerpo a cuerpo. Y empecé a recibir soldados que me mandaban los jefes de grupo diciéndome que se estaban quedando sin munición y que tenían muchos heridos. Aún así seguimos resistiendo, ya era casi de día, y los jefes de grupo me mandan sus estafetas diciéndome que estaban recibiendo no solo de frente, sino de los costados. Y bueno, tenía que tomar una decisión y fue que ordené el repliegue. Les digo, el repliegue fue muy duro, pero previo a eso, yo veía la cara de los soldados y algunos lloraban de bronca por todo lo que habíamos hecho, haber salido de nuestras posiciones, hacer todo ese trayecto, perder compañeros, tener muchos heridos, y para nada, porque al final nunca pudimos, no llegamos a cumplir con el objetivo, es decir, tomar esas posiciones. Y era imposible. Quedarse ya no valía la pena. Y es así que yo ordeno el repliegue. Y como les dije, el repliegue fue terrible. ¿Por qué? Porque como era de día, los británicos se dieron cuenta que nos estábamos replegando. Y ¿qué es lo que hicieron? Se salieron de las posiciones y empezaron a avanzar ellos. Y se nos hacía muy difícil nosotros ir saltando para atrás, replegándonos. Yo me acuerdo, llegó un momento en que llego a unas piedras, me tiro, y cuando me tiro a cubrirme entre unas piedras, justo una ametralladora pega arriba mío, y las piedras, las esquirlas me pegaban en la cara, yo me miraba si estaba herido. Y ahí, en ese momento, creo que me fui de la situación, y me di cuenta que podía morir, que nos podíamos morir. Es decir, habíamos estado pasando todo esas horas ahí, y que los soldados iban de un lado al otro para llevar las órdenes que yo impartía, o iba yo en algunos momentos, y nunca lo sentíamos eso, parece. Y ahí fue que rogaba a Dios que dejara pasar la sección, le pedía por favor que dejara pasar la sección. Y bueno, seguíamos replegándonos hasta que hubo un momento en que el avance inglés se paró y nos permitió a nosotros replegarnos tranquilamente. Llegamos a este lugar donde estaba el jefe de regimiento. Ahí yo me encuentro con el segundo jefe de regimiento. El segundo jefe de regimiento me dice: Castañeda, deme las novedades. Y me reúno con los suboficiales y ellos me dicen que había 21 heridos. De los 21, uno solo herido por un proyectil 762, que es Gustavo. El resto de los heridos eran por la artillería. A lo que les digo, estábamos a 50 metros con los británicos y tuve 20 heridos con esquirlas de la artillería. Por lo que decía antes, ellos tenían junto con ellos
tenían un observador adelantado de artillería que iba arreglando los tiros de la artillería. Y bueno, ahí sí. ¿Los ingleses se detienen por estrategia de no seguir avanzando o para que ustedes se replieguen? No, no digo porque... el objetivo lo habían cumplido. Ah, Tomar Montelondo. Tomar Montelondo, sí. Y aparte de los 21 heridos, en el combate murieron tres soldados, los dos primeros que les dije, y después el soldado Falcón, y tres soldados que durante el repliegue no se pudieron replegar porque para que se den una idea, se le venían encima las tropas enemigas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se mantuvieron escondidos y cuando ya se tranquilizó todo, se levantaron y cayeron prisioneros. Y con él, las secciones de la izquierda y de la derecha. ¿Sí? ¿Usted pudo tomar contacto con ellos? Justamente el cabo Arribas, yo a él lo mandé para que tomara contacto y coordináramos el contraataque, pero nunca pudimos coordinar. ¿Y en ese repliegue se pudo ver con alguno de Nunca vimos, mire, con la gente de Ballín? nunca vimos a nadie, salvo gente aislada. Es decir, como organización, yo digo, ¿no? Capaz que esté equivocado, pero digo lo que yo vi. El único elemento organizado que se replegó fuimos nosotros. Después se veían soldados aislados. Sí, pero yo no vi gente que se replegó. Sí sé que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos, porque el segundo jefe me mandó de nuevo para acá, y él me dijo, con la gente que le queda, vuelva a primera línea, no solo que me fui con los que estaban bien, sino que parte de la gran cantidad de heridos fueron conmigo. Ramón Medina fue conmigo, y estaba herido. ¿Eso es qué fecha es? Y eran 12 de la mañana. Acá, cuando llegué acá, Cuando fueron la primera ¿acá? Sí. Y serían 9 de la mañana, 9 de la mañana. Una pregunta. El contraataque del Escuadrón de Caballería 10. Pero eso fue ya más adelante. ¿En tiempo? No, eso fue ya el 13. ¿Posterior a ustedes? Sí. Sí, el tercer batallón de Palestra toma Montelondo. Y si no me equivoco, señora Méndola, el tercer batallón de Palestra no ataca la noche del 13 al 14. No ataca. Porque hay muchos lugares que dicen que el tercer batallón, la noche del 13 al 14 de junio, atacan los dos batallones, pero no ataca el tercer batallón. El tercer batallón, el jefe del tercer batallón de paracaidistas, yo no recuerdo si usted se acuerda bien, él dice que no atacan porque estaban muy cansados, pero en realidad, yo creo que fue por la gran cantidad de bajas que tuvieron, porque un batallón no pierde el poder de combate habiendo perdido 23 hombres, como dicen ellos. Ellos no atacan la noche del 14 de julio. No atacan. Ataca el segundo batallón apoyado con tanques Scorpion. Sí. Ahí lo que pasa es que eran dos oleadas de ataque. La primera del 11 al 12. Claro. Sí, dos fases eran. Claro, eran dos fases. Era lo que se describió recién. Y a continuación, esa misma mañana iba a ser la segunda fase de... Claro, que era Buena Rich y Tumbledown. Y por la resistencia que habían tenido ustedes y el resto en Dos Hermanas, y sí, Montejano, se postergó por 24 horas la segunda fase del ataque. Más les digo, la orden de operaciones del tercer batallón iban, como yo les mostré recién, eran dos compañías, la compañía A y la compañía B en primera línea, y la reserva, que era la C, la compañía C era la reserva. Yo ahora enseguida se lo voy a leer, pero ellos tenían previsto que iban a tardar 3 horas para tomar Montelondo, y iban a abrir una brecha para que la compañía C pasara por el medio y fuera derecho a Bois-Guilrat, donde estaba el puesto de jefe de regimiento, cosa que no lo logran. Y más. Ellos tenían previsto iniciar la segunda fase sobre la marcha, finalizar la primera fase. Y no lo logran, tienen que parar un día. Atacan recién el 13
a la noche. ¿Por qué? Por la resistencia que hubo. Y ya con el regimiento 2. El segundo batallón de paracaidistas ataca en la noche del 13 al 14. Con el nuevo jefe. Sí, con el nuevo jefe que había sido tirado. John. No, Jones había. No, sí, por eso muere. Muere Jones y al nuevo jefe del 3. Chandler. Chandler. Sí. Sí. Él ataca en la noche del 13 al 14 la compañía A y parte de la compañía B. ¿Por qué? Porque nosotros, acá, nos quedamos todos. Ya me estoy yendo. Finalizado el combate, como les dije, a mí me mandan acá. Estamos hablando del 12 a las 9, 10 de la mañana. ¿Qué es lo que ocurre? Ese mismo día, a eso de las 10 de la mañana, desde acá y desde la artillería, acá, junto con el puesto de comando del tercer batallón de paracaidistas, estaba el regimiento de artillería 29. El regimiento de artillería real 29. Y empezaron a batir la zona acá. El jefe de regimiento, mi jefe de compañía, llama por radio, le dice al jefe de regimiento que estábamos recibiendo, estábamos siendo batidos toda la zona, más empezaron a morir gente. Ahí muere un cuarto soldado de mi sección, el soldado Rodríguez, cuando empieza el bombardeo ese. El jefe de compañía le pide replegarse, irse del lugar, y recién recibe la orden a las 8 de la noche de ese día 12. Y lo que queda de la compañía C se va acá, a la compañía A. Y el 13 y el 14, el segundo batallón, ataca acá la compañía A y lo que quedaba de la C. Yo en esa sección, esa noche, ellos tres ya estaban heridos, no estaban conmigo. Tenía un suboficial, el cabo Serín, y 7 soldados. Esa era mi sección. El resto, yo al final tuve 6 bajas, 6 muertos, estaban todos heridos, que se habían replegado a Puerto Argentino. Y yo ese día 13, cumpliendo una misión, porque el día 13 yo vuelvo acá. ¿Por qué? Porque como nos replegamos a la noche y salimos con lo que teníamos, habíamos dejado cada sección tenía entre 2 y 3 cajones de munición 762. Y los británicos tenían el mismo calibre que nosotros. Entonces yo le había pedido al jefe de compañía volver, tirarlos, porque acá adelante teníamos un charco de agua nosotros, tirar los cajones de munición en el agua para que no lo utilizara. Y todas las mantas. Y cuando fuimos para allá, empiezan a bombardear desde acá, con morteros, todo el sector y un proyectil cae cerca mío y caigo, me agarra la onda expansiva, me dan por muerto, después 2 soldados, un soldado de la sección y el otro de la compañía, me llevan de nuevo acá a la compañía. Y yo estaba, por eso yo estaba con ese suboficial y los 6 soldados estaba atrás, estaba como reserva esa noche. Y cuando atacan, pero nunca el tercer batallón se movió de acá, nunca. Se atacó por acá, el segundo batallón, y atacaron por este lugar con los Scorpions. Bueno, es largo, porque siguió el Chile que combatió el 11, 13, 12, 13 y 14. Ahí donde está la compañía A y la C, es el Intel. ¿Cómo? ¿El lugar es el Intel o algo así? No, esta es la península de Fresiné. Ah, Sí, está pasando, está para acá, está por acá arriba. Y coronel, un detalle más es saber de que todos ustedes eran un solo regimiento, su sector era una sola compañía y lo estaba atacando 3 compañías británicas del 3. 3 compañías atacan eso. ¿Usted me dice acá? Claro. Sí. 3 compañías porque tenían una sección, la sección de coronel usted tenía 40 hombres. Lo que yo no dije, que esa noche cuando fuimos para Monte London, yo tenía una avanzada de combate. Claro. Que tenía un suboficial en la avanzada con 2 soldados. Es decir, no fuimos 45, fuimos 42. Es decir, fueron 3 suboficiales
38 soldados. Bueno, Coronel, disculpe, cuando vuelve a sus posiciones, ustedes vuelven a recibir ataque, ¿no? ¿Para dos? No, estábamos recibiendo de la artillería. Fuego de artillería recibimos. Y lo único que podíamos estar era meternos en los pozos y no podíamos hacer otra cosa. Y ahí es cuando el jefe de compañía llamaba para replegarnos, salir del lugar. Estábamos siendo batidos. Ahí muere un soldado de mi sección, lo vienen a Cabo Ríos y hay varios soldados más. Por eso la desesperación del jefe de compañía de retirarnos de ahí. Y recién la orden llega a eso de las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y yo quería preguntar, en mi ignorancia, ¿no? ¿Por qué no se encontraron refuerzos cuando usted envió en 2 oportunidades? ¿Qué pasó ahí? Qué pregunta difícil es. Pero tiene una sola respuesta. Una pregunta que Tiene una sola respuesta. ¿cuál? No había nadie. Pero era muy extenso porque en teoría... No había nadie. Se replegaron antes que nosotros. Así es la cosa. Se replegaron antes que nosotros. Hay muchas versiones. Se va a escuchar un montón de cosas. Le digo lo que vivió en mi sección. Yo lo mandé 2 veces, el soldado herido y todo fue 2 veces, y la 2 veces me dijo que no había nadie atrás. Y yo me escribí a mi soldado. Y cuando nosotros nos replegamos, cuando venimos para atrás, no había nadie atrás. Pero yo he escuchado otra versión. Yo escuché la versión de que me recibí la orden de repliegue y me replegué. Yo no recibí nunca. Yo nunca tuve contacto con nadie. Con el único contacto que tenía era con mis jefes de grupo a través de los estafetas, los soldados que lo mandaban de un lado al otro en pleno combate. Esa fue la única comunicación. Es grave. Porque usted dice que después es lo que usted me preguntó mandaron la recién. orden por Yo radio. no tenía comunicación Que para nada. después de ahí, del Wireless Rock, mandaron a través de la radio que usted fuera hacia el lugar C, digamos. ¿Cómo fui yo a Montelondo? Le digo cómo fui a Montelondo. El segundo jefe estaba acá. Mi jefe de regimiento estaba acá. Él no tenía comunicación con el jefe de regimiento. No tenía comunicación. Estamos hablando del combate. ¿Qué es lo que hizo el segundo jefe? Llamó al comandante de brigada, al general Joffre. Y supongo que le habrá dicho: no tengo comunicación con mi jefe de regimiento y necesito refuerzo. ¿Qué ordenó el comandante? Que tenía comunicación con el jefe de regimiento, mande una sección para allá. Me mandaron a mí, que era la que estaba más cerca. No sé. Eso es lo que pasó. Cuando lo mandan a usted al contraataque, ¿había posibilidad de recibir apoyo de la artillería argentina? Sí, había, como les dije antes, bueno, tendré que ir para atrás, pero no sé si... Cuando le mostré toda la defensa del puerto argentino, mostré una unidad roja, que era la batería C del grupo de artillería 3. Ese era la artillería de apoyo. Y te sé. Sí. ¿Podría cuantificar el número de las secciones y de los componentes de los ingleses? El número de efectivos, ¿cuántos? Yo, no sé si vos me podés corregir, pero el efectivo del tercer batallón creo que aproximado a un regimiento nuestro. Pero los regimientos nuestros no tenían una cantidad específica. Por ejemplo, mi regimiento tenía 846 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados. Pero, por ejemplo, el regimiento 6 creo que tenía menos y el regimiento 3 tenía más. Es decir, no había había un promedio de efectivo. Y sí, imagínense que acá, cuando lo atacan a Baldini, él tenía una sección de 45 hombres. Y lo atacan 2 compañías. Y que hablemos de
un efectivo aproximado, una compañía nuestra en el año 82, en el regimiento 7 tenía un promedio de 250 hombres. Lo que yo he escuchado que los batallones ingleses tenían, las compañías de ellos tenían alrededor de 100 hombres, entre 100 y 150 hombres. Y otra cosa, acuérdense que estamos hablando de una, como les dije al principio, de una unidad de élite. Ellos tenían soldados profesionales. Y sin embargo se resistió lo que se resistió, ¿no? Más el apoyo de artillería y artillería naval. Sí, sí. También con la artillería naval. Bueno, y fueron hombres. ¿Por qué pongo esto? Por todo lo que les dije al principio, lo que nos pasó a nosotros después de que llegamos de allá, que llegamos con la cabeza gacha, no nos dejaban hablar, éramos mala palabra, y empezaron a aparecer los chicos de la guerra, se los humillaba, muertos de hambre, que tenían miedo. Pero ustedes fíjense que mientras se escuchaba todo eso acá, los británicos decían otra cosa. Ante una pregunta que le hicieron al general Jeremy Moore, si los argentinos estuvieron a punto de ganar la guerra, él dijo esto: sí, estaban a días de ganar la guerra. Nos forzaron a operar de noche. En la noche reina la confusión y el caos. Nosotros estábamos preparados para dominar el caos. Los argentinos combatieron con valor, defendiendo el terreno palmo a palmo. Cada metro de la isla nos costó el sacrificio y la sangre de nuestros hombres. Era consciente que los argentinos son un pueblo orgulloso y que el honor militar tiene mucha importancia para ellos. El jefe del segundo batallón de paracaidistas dijo esto: creo que el regimiento 7 tiene mucho de qué estar orgulloso. Monte London fue una batalla muy reñida y muchos regimientos se habrían desintegrado luego de una catástrofe. Sin embargo, el regimiento 7 no lo hizo y 2 noches más tarde, pese a estar sometido a bombardeos de artillería más intensos de la guerra, luchó con valentía. También montó un contraataque, probablemente una de las operaciones más difíciles de la guerra. El jefe del segundo batallón de paracaidistas. En el año 2000, el ejército hizo intercambio de oficiales paracaidistas con oficiales británicos paracaidistas. Es decir, oficiales nuestros se fueron a Inglaterra y de ellos vinieron acá a la Argentina. De la comisión que vino a la Argentina, uno de los oficiales, el capitán Kevin Robinson, había estado en el combate de Monte London. Él había estado en la compañía C, en la compañía de reserva. Y cuando vino acá, pidió a su agregado militar conocer a su enemigo, con el que se enfrentó. Y bueno, le consiguieron y él fue al regimiento 7 y ahí se reunió con veteranos de guerra. Y él dice esto: realmente la pasamos mal. Mi compañía era parte de la reserva del ataque del batallón y teníamos a iniciar la operación de atacar Wallace Ridge 3 horas después de lanzado el ataque sobre Monte London. 3 horas era lo que se estimaba demorarían las otras compañías en ocupar y liberarnos el camino. La realidad fue otra. Después de 12 horas de combate seguíamos tratando de ocupar London, habiendo empeñado nuestra reserva, es decir, la compañía C también se utilizó, se empeñó, y con gran número de bajas. Nuestra sorpresa fue muy desagradable, pensando que después de tanto tiempo en las posiciones, los argentinos se retirarían rápidamente, pero nos equivocamos. El capitán Kevin Robinson. Y bueno, y por último, el soldado Thomas Ailes, que es del tercer batallón de paracaidistas, tenía 17 años en ese momento. En el combate de Monte London combatieron, en el tercer batallón hubo 4 soldados con 17 años. Uno cumplió los 18 esa noche. De los 4 se salvó el solo. En el Monte London apareció la oscuridad. Mi corazón se aceleró y el miedo se estableció. Entre las rocas en la cima escarpada, protegidos por búnker fortificados, 600 soldados argentinos estaban esperando en mi batallón. A pesar de nuestra moderna tecnología y armamento sofisticado, esta batalla iba a ser solo de hombres, cara a cara, cuerpo a cuerpo, metro a metro.
Y ahora les quiero mostrar un video muy cortito, que es soldados del tercer batallón de paracaidistas que hablan del combate de Monte Longo. Taking this hill just yet. And that's all it took.